Amigos oyentes, amados hermanos en Cristo, vamos a continuar con nuestra meditación del día de ayer. Vamos a leer el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, el capítulo 34, y leeremos todo el capítulo. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El Señor añada su especial bendición a la lectura y al comentario de su santa palabra. Ayer leímos el Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y aquí hemos leído en el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Podemos observar algunos de ellos en su lecho de muerte. Es lindo ver de otros siervos de Dios, en este caso anteriores a la muerte de Moisés. Uno saca muchas enseñanzas, el corazón se deleita, se goza en los relatos que hace la Escritura tocante a la muerte de algunos siervos de Dios. Y nos vamos a permitir hacernos un poquito a un lado de la muerte de Moisés. Sin embargo, sin duda, vamos a retomar hasta concluir el tema con él en esta misma reflexión, en este mismo día. Vamos a ver el primer caso de la muerte de otro siervo de Dios en Génesis 25:8, capítulo 25, versículo 8. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Abraham llegó a la vejez a través de una vida larga, expuesta ante los ojos de Dios, y por lo tanto se llama buena. Además dice anciano.
La culminación de su experiencia de la vida en el temor de Dios, quiere decir esto. Y hay otra tercera enseñanza, dice, y lleno de años. Habían sido días y años llenos de fe y obras para la gloria de Dios. Hermano, quien no vive sus días y años para Dios y su gloria, no podrá al terminarlos gozar de esta satisfacción. Más bien serán días perdidos y vacíos. Son 3 expresiones que acompañan la muerte del patriarca Abraham y dignas de ser tomadas en cuenta. Las hemos leído aquí, bien claritas. Buena, anciano y lleno de años. 3 cosas que pondera el relato bíblico acerca del patriarca Abraham. Tenemos a otro, a Isaac, en el capítulo 35 de Génesis, versículo 29. Dice, exhaló Isaac el espíritu y murió viejo y lleno de días. Sin duda tristes debieron ser los últimos años acompañados por las tinieblas, porque las Escrituras nos dicen que estaba ciego. Las tinieblas, la ceguera acompañaron los últimos años a Isaac, pero los últimos años también fueron alimentados por la esperanza. Se ha dicho que Abraham representa la fe, Isaac representa la esperanza y Jacob representa los trabajos y la paciencia del amor. La fe, la esperanza y el amor. Ahora veamos a Jacob en el capítulo 49, el versículo 33. Dice, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, expiró. Jacob mantuvo su visión de las cosas futuras. Si leemos el versículo 1 del capítulo 49 de este libro de Génesis, él dice, les voy a decir las cosas que van a acontecer. Él tenía una visión de las cosas futuras y la energía característica de su voluntad hasta el fin. Entre sus predicciones de Jacob en el hecho de muerte, hay una notable por la referencia que hace al Mesías. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Dice el versículo 10 de Génesis 49, una clara y nítida referencia al Mesías. Profetizó acerca de la venida del Mesías. En cuarto lugar, veamos a José, en el capítulo 50 de Génesis, versículo 26. Dice, murió José a la edad de 110 años. Había subido al poder en Egipto a los 30 años, dice el capítulo 41, el versículo 46. De lo que deducimos que 80 largos años de servicio los vivió en beneficio general, desde el alto puesto al cual Dios le había llevado como primer ministro de Egipto. Pero se observa en su muerte, fíjese, la misma esperanza y la mirada de fe, porque él ve los días difíciles y luego los días venturosos de la visitación divina y la marcha a la tierra prometida. Eso se vislumbra en las palabras de José en el capítulo 50, versículos 24 y 25, y pide que no dejen sus huesos en Egipto, que los lleven cuando el Señor los visite y los lleven a la tierra de sus ancestros.
En quinto lugar tenemos a Aarón. En Números, el capítulo 20, los versículos 26 al 29, tenemos el relato de la muerte de Aarón. Dios le dice a Moisés que suba con Aarón y a Eleazar su hijo, y que arriba lo desnude a Aarón y las ropas sagradas del sumo sacerdote las ponga las vistas sobre su hijo. Es interesante notar que al monte de Hor subieron 3: Aarón, su hijo Eleazar y Moisés. Cuán solemnes debieron ser sus conversaciones a medida que se acercaban a la cumbre donde Aarón debía morir. Aarón sabía que ya no bajaría de esa cumbre, debería morir allí. Solo hay una escena parecida en toda la Biblia a esta escena del monte de Hor, y es en Lucas capítulo 9, versículo 31, donde hallamos 3 también: el Señor Jesús, Moisés y Elías, conversando de la muerte que el Hijo de Dios iba a cumplir en Jerusalén. Qué cosas que despiertan nuestro ánimo, nuestro interés en buscar en cada muerte de los siervos de Dios lecciones y enseñanzas para nuestro bienestar espiritual. Dice el versículo 7 que hemos leído: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Estas palabras nos detallan aspectos de su muerte, a la cual llegó sin síntomas de decaimiento natural. Veamos otros aspectos que sobre la muerte del justo detallan las Escrituras. Veamos esto, porque a veces vamos a estar frente o al lado de algún pariente, de algún hermano en Cristo, de alguna hermana que está pasando a la eternidad, y vamos a necesitar de palabras de las Escrituras para reconfortarle en esa hora. En cuanto a la muerte del justo, mire lo que vamos a leer en las Escrituras. En el capítulo 23, versículo 10 de Números, se ve que la muerte del justo es grandemente deseada, porque el falso apóstata Balaam, en su profecía, allí dice: muera yo la muerte de los rectos. Él no era un recto, pero deseaba la muerte de los justos. Con razón dice: estimada es a los ojos la muerte de sus santos. En el Salmo 23:4 vemos que la muerte de un creyente está desprovista de temor, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En tercer lugar, en Proverbios 14:32 dice: el justo en su muerte tiene esperanza. Es una muerte esperanzada también. En nosotros, cuando estamos muriendo, los creyentes tenemos esperanza. No nos desesperamos, no nos afligimos dónde estamos yendo, porque sabemos dónde estamos yendo. En Lucas 16:22, la muerte de los justos es triunfante, porque dice: fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También en Romanos 14:8 tenemos un motivo inspirador en la muerte. Dice así pues: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En sexto lugar, en Filipenses capítulo 1, verso 21, la muerte del creyente significa grande ganancia. Para mí, el morir es ganancia. Y en séptimo lugar tenemos en Hebreos el capítulo 11, versículo 13, que la muerte del creyente está iluminada por la fe. Conforme a la fe murieron todos estos.
Y hay algo más. En octavo lugar, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hay bienaventuranza. O sea que la muerte de los justos, de los creyentes, es deseada, está desprovista de temor, es una muerte esperanzada, es una muerte triunfante, es una muerte motivada e inspirada en el Señor. Es ganancia, porque para mí el morir es ganancia. Es una muerte que está iluminada por la fe. Conforme a la fe murieron todos estos. Y es una muerte bienaventurada, inmensamente feliz. En efecto, la muerte del siervo de Dios era conforme a la promesa que hallamos en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué lindo es hablar de la muerte de los justos, la muerte de los santos, la muerte del cristiano, del creyente. Todas estas cosas nos ayudan, nos acompañan para animarnos y animar a otros que a veces se ponen nerviosos, se ponen sumamente tristes el llegado el momento cuando tienen que partir a la eternidad. Dice el versículo 10 de Deuteronomio 34, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Notemos 7 cosas que caracterizan a este siervo tan destacado. En el verso 3 tenía una visión clara, podía ver toda la tierra prometida. Versículo 12, tenía una mano esforzada, porque hizo maravillas en Egipto. En el versículo 10, tenía una comunión íntima con Dios. En Éxodo 33, 11, tenía una amistad personal con Dios. Dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. En Números capítulo 12, versículo 3, se nos destaca la mansedumbre del corazón de este siervo de Dios. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y en Números capítulo 12, versículo 7, se nos pondera la fidelidad probada de este siervo. El Señor dijo, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y en Deuteronomio 34, versos 11 al 12, vemos que era un siervo con una obediencia muy práctica. Tenemos pues en este último capítulo de Deuteronomio la escritura de otra mano. No es la mano de Moisés que escribe, es otra mano, relatando la muerte de Moisés y la preparación de Josué para la obra, con una referencia postrera y generosa. Qué lindo es esto, leer de que esa otra mano que escribió, también inspirada, hace una referencia póstuma y generosa al gran guía y legislador. Así debe ser la muerte de un cristiano, sin temor, iluminada por la esperanza y fortalecida por la presencia del mismo Señor. Como leemos en 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Otra cosa importante de notar es que su muerte, de acuerdo al versículo 5 del capítulo 34 que hemos leído, su muerte fue conforme al dicho de Jehová. Bueno es que nuestra vida, hermanos, bueno es que nuestra vida termine como Dios quiere y ha determinado en su amor y propósito. Maravilloso el valor de una vida que logra ejercer
amplia influencia con Dios y con los hombres. Y para terminar esta meditación, hago una pregunta. ¿Es nuestra vida una influencia para la gloria de Dios?